Debes estar ahorrando bien, ¿no? ¿Cuánto tienes? Emilio, mi marido desde hacía muchos años, intentaba encandilarme con sus zalamerías. Suspiré ante sus palabras. No tenía ganas de responder, pero sabía que mi persistente marido seguiría preguntando hasta que le diera una respuesta. Tengo unos $4,000 en la cuenta bancaria, pero recuerda que ese dinero no es para gastar. Me aseguré de recordárselo, pero intentar transmitirle el mensaje era inútil. Nunca escucha. Ah, ya veo, dijo, aparentemente satisfecho. Al día siguiente, desapareció de casa con la cartilla y las tarjetas. Harta de mi estúpido marido, recogí los papeles del divorcio que había dejado. ¿Dónde diablos se había metido? Bueno, no importaba. De hecho, esta podría ser la oportunidad perfecta para que yo también desapareciera. Con ese pensamiento entré en acción y mientras desaparecía, mi marido empezó a buscarme frenéticamente. Me llamo Eleonora. Mi 50 aniversario de boda con mi marido está a punto de llegar. Fuimos bendecidos con 2 hijos, Lorena y Ulises. Los 2 se habían graduado en la universidad, habían encontrado trabajo, se habían casado y habían formado sus propias familias. Para los de fuera, debíamos de parecer una familia feliz, pero había algo que me había preocupado durante años. Era mi marido. Nos conocimos en una cita de casamenteros. Era el hijo del mentor de mi padre. Sinceramente, no tuve una gran primera impresión de él. Era 2 años más joven que yo. Quizá por eso parecía bastante ingenuo y transmitía una sensación un tanto irresponsable. A primera vista, además, solo hablaba de sí mismo y nunca me escuchaba. Es esencial hablar y aprender el uno del otro en un encuentro concertado, pensé, pero sus historias distaban mucho de ser interesantes. En realidad, tengo bastantes responsabilidades en el trabajo. Las cosas no suelen funcionar bien sin mí, declaró de entrada. Logré esbozar una sonrisa irónica, pero francamente, quería decirle que no podía tratar con una persona así. Sin embargo, mientras buscaba palabras, él insistió. Bueno, serás una esposa mayor, así que lo entenderás, ¿no? Podría ser que, después de toda su charla unilateral, estuviera considerando casarse conmigo sin siquiera escuchar mi versión. ¿Está de acuerdo? Bueno, me lo pregunto. No tuve más remedio que responder así, teniendo en cuenta que nuestros padres y los suyos estaban allí. Pensé que se daría cuenta de que no me entusiasmaba. Sin embargo, por alguna razón, tanto a él como a sus padres parecía gustarles mucho. Mis padres también estaban contentos. No me atrevía a oponerme. No era raro casarse con alguien que tus padres habían elegido para ti, y todos parecían muy contentos. Pensé que tal vez la convivencia revelaría su lado bueno, así que, a regañadientes, acepté el matrimonio. Después de casarme, no es que no viera su lado bueno. Fiel a su alarde, parecía hacer bien su trabajo. Iba a trabajar con diligencia todos los días y, aunque su carrera no avanzaba excepcionalmente rápido, su sueldo aumentaba constantemente. Vivíamos con mis suegros, pero tanto mi suegro como mi suegra eran amables conmigo. A pesar de que mi marido tenía muy pocas cualidades buenas, éramos afortunados en nuestras circunstancias y vivíamos una vida tranquila. Sin embargo, cuando pasó de los 40, nuestros gastos empezaron a aumentar gradualmente. Cuando le pregunté por qué, me dijo que en su empresa era costumbre que los superiores trataran bien a sus subordinados. Lo entendía perfectamente, pero en aquel momento teníamos una hija en la universidad y un hijo en el instituto. Los gastos eran tan importantes que tuve que echar mano de mis ahorros para cubrir la matrícula y los gastos de manutención. Se lo comenté muchas veces, pero su respuesta siempre era: ¿no eres tú quien lo gestiona? Encárgate tú, lo cual era increíblemente egoísta. Naturalmente, no escuchaba mis súplicas desesperadas. Para colmo, mis suegros se enfermaron al mismo tiempo, lo que aumentó la carga de los cuidados que yo tenía que soportar. Mi marido me lo dejó todo a mí. Incluso cuando le propuse contratar a una ayudante, me dijo fríamente: ¿para qué estás aquí? Si necesitas ayuda, que Lorena y Ulises colaboren, no malgastes el dinero. Entonces, ¿podrías al menos ayudar un poco? Con ayudar a comer a tu padre sería suficiente, fue mi propuesta. Pero su respuesta fue decepcionante. Cuidar no es mi trabajo. Si no trabajo y aporto dinero, todos tendremos problemas. Siempre ponía excusas plausibles como esa,
sin ofrecer nunca una solución real. Y encima, la frecuencia y la cantidad de sus salidas no hacían más que aumentar. Nunca tuve la intención de involucrar a los niños en el cuidado, pero viendo mi situación, a menudo ayudaban en las tareas domésticas. Con el tiempo, tras fallecer mi suegro, poco después lo hizo mi suegra. Aunque estaba apenada, no podía negar que me sentía aliviada de la carga que suponía cuidar a alguien. Pasaron los años. Nuestros hijos, tras graduarse y encontrar trabajo, se mudaron y nos quedamos solos en casa mi marido y yo. Se jubiló hace unos 5 años, pero sigue saliendo a menudo de casa diciendo que se va a beber, y los gastos siguen siendo espantosos. Un día, temiendo que no sobreviviéramos si seguía derrochando, le dije: «Emilio, basta ya de gastar. ¿De verdad necesitas salir de copas tan a menudo después de jubilarte? Tenemos que pensar en nuestras vidas». Pero me miró como si hablara un idioma extranjero. «¿Eh? He trabajado duro toda mi vida. Tengo mi pensión y mi fondo de jubilación. ¿Qué hay de malo en disfrutar de mi jubilación? Hay un límite. Si gastamos más de lo que tenemos, no podremos vivir. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Nunca escucha». Estaba totalmente exasperada con él. Unos días después: «¿Qué estás mirando?». Lo noté congelado, mirando su teléfono mientras yo limpiaba. Le pregunté. Se apresuró a mirar el teléfono, actuando con suspicacia. Me pareció sospechoso, pero hacía tiempo que había perdido el interés por él. ¿Tiene una aventura? No. ¿Quién se molestaría con un viejo tan distraído? No, no es nada, dijo, guardando el teléfono. Seguía aspirando, sin prestarle atención. Por cierto, el otro día dijiste que nos faltaba dinero. Pero conociéndote, habrás ahorrado bien, ¿no? ¿Cuánto tienes? No pude evitar mirarle. Su tono era casi congraciador. Me quedé estupefacta. No hay nada. Siempre eres tú quien lo retira, así que deberías saberlo. Pero me refiero a otras cuentas. Intenté esquivar la pregunta, pero mi persistente marido seguramente seguiría preguntando hasta que respondiera. Sintiéndome resignada, lo solté de sopetón. Tengo unos $400,000 en la cuenta bancaria, pero recuerda que ese dinero no es libre de gastarlo. Si se acaba, estamos realmente acabados. Se lo dejé muy claro, pero explicárselo a mi marido era imposible. «Ah, ya veo», dijo, con cara de satisfacción. Por mucho que me avergüence admitirlo, este es el hombre con el que me casé. Había previsto que con el tiempo también empezaría a exigirme ese dinero, pero mi expectativa fue traicionada. Al día siguiente, desapareció con la libreta y las tarjetas bancarias, dejando solo un papel de divorcio. ¡Qué hombre tan despiadado! Decir que mi vida se ha desperdiciado por su culpa no sería una exageración. Y sin embargo, así fue como me trató. Se llevó todo el dinero y huyó. Debió pensar que no le importaba lo que fuera de mí. Debía de tener una aventura con ese pensamiento. Juré vengarme a fondo y rellené los papeles del divorcio. Inmediatamente pasé a la acción. Mi marido fue quien recibió los papeles. Solo eso ya indicaba sus intenciones. Después de presentar los papeles del divorcio en el juzgado y de que los aceptaran, sentí que me quitaba un peso de encima. Estaba a punto de comunicárselo a mis hijos cuando, en mi teléfono, noté varias llamadas perdidas de mi marido. No, de mi ex marido. Me lo imaginaba llamando desesperado, pero no le debía ninguna conversación. Si volvía a casa, probablemente me encontraría con él. Así que me puse inmediatamente en contacto con mi hija. «Hola Lorena, mamá, ¿qué pasa?». Le expliqué a mi hija la situación, cómo Emilio se había fugado con la libreta y las tarjetas que contenían todo nuestro dinero, cómo había presentado los papeles del divorcio y las constantes llamadas entrantes. Sin cuestionar el divorcio, Lorena sugirió inmediatamente: «Mamá, ven a mi casa por ahora. Es mejor que no conozcas a papá». Acepté su oferta y me dirigí a casa de Lorena. A los 10 minutos de mi llegada, sonó el timbre de la casa de Lorena. «¿Qué hacemos? Debe de ser papá». «No pasa nada. Déjamelo a mí». Lorena me escondió en el dormitorio y fue sola a la puerta. «Papá, ¿qué está pasando?». Pude oír la voz de Lorena desde la entrada. Como era de esperar, el visitante era mi exmarido. ¿Está Eleonora? No consigo hablar con ella. Ah, y quería preguntarle cómo usar la libreta.
Cálmate, ¿qué ha pasado? Eso es lo que pasa. No puedo sacar dinero del banco, así que necesito ponerme en contacto con Eleonora, le dijo a nuestra hija. Parecía bastante asustado. Así que era eso. El tono desesperado en la voz de Emilio. Escuché en silencio la conversación que llegaba a mis oídos, con una sonrisa formándose en la comisura de mis labios. ¿No puedes retirar el dinero? ¿Por qué?, preguntó sorprendida mi hija. Entonces Emilio empezó a explicar poco a poco. Parece que hay una denuncia por robo en esta libreta. Les he dicho que no pasa nada porque soy su marido, pero no me dejan continuar porque está a nombre de Eleonora. Necesito ponerme en contacto con ella. La desesperación en su voz era casi risible. Sí, después de darme cuenta de que me habían robado la libreta, la denuncié inmediatamente al banco y la bloqueé para que no se pudiera utilizar. Ni siquiera mi cónyuge puede usar la libreta sin mi permiso. Y para entonces, él ya no era mi cónyuge, así que no tenía derecho a utilizar ese dinero. Mi marido habló un rato con mi hija, pero se marchó después de recibir una llamada. Al salir del dormitorio, le di las gracias a mi hija y ella me dijo: «He descubierto por qué papá se llevó la libreta». Sus palabras me pillaron por sorpresa. ¿Había alguna conversación que yo no había oído? Pero todo se redujo a la última llamada. Pude oír a alguien gritar: «¿Cuándo devolverás el dinero?». Por el teléfono. Papá debe estar endeudado. ¿Deuda? Me quedé atónito ante la revelación de mi hija. ¿Para qué? ¿De cuándo? ¿Y a quién le había pedido prestado? ¿Dinero prestado? Había hecho todo esto sin consultarme, y los gritos por teléfono no parecían proceder de un prestamista de confianza. Sabía que era tonto, pero esto superaba mis expectativas. Por ahora, él podría estar buscándote y podría dirigirse a la casa de Ulises a continuación. Deberíamos hacérselo saber. Sí. Así que me puse en contacto con mi hijo, aconsejándole que no se relacionara con Emilio si aparecía y asegurándole que yo estaba a salvo. Entendido. Ya era hora de que ese viejo recibiera su merecido. Se rió. Parecía que mis hijos eran conscientes del egoísmo de su padre. Tenía sentido por qué mi hija no cuestionó el divorcio. Si pasa algo, recuerda que Lorena y yo estamos de tu lado, mamá. Las palabras de Ulises me reconfortaron. Me sentí verdaderamente aliviada por haberme divorciado. Mi teléfono siguió sonando con llamadas de Emilio, pero lo apagué. Me quedé en casa de Lorena, rodeada de su marido y sus nietos, disfrutando de una agradable velada. Al día siguiente, al encender el teléfono, recibí llamadas de inmediato. Realmente no se rinde. Pero para mi alivio, era un número desconocido, no de Emilio. Al contestar la llamada, era del banco donde se abrió la cuenta. ¿Hay algún problema? Bueno, sobre la denuncia de robo que hiciste por la libreta. Desde ayer, un hombre sospechoso intenta utilizarla. Hemos confirmado la dirección y creemos que es tu marido. Cuando le pedimos que viniera en persona, insistió en que no se movería hasta cancelar la cuenta. El empleado del banco parecía preocupado. Me quedé estupefacta y le ofrecí mis disculpas. Luego hice una corrección. Aunque actualmente compartimos domicilio, estamos divorciados. Soy soltera y no tengo marido. Iré pronto a actualizar mis datos, pero, por favor, no atienda la petición de ese hombre de cancelar la cuenta. El empleado me aseguró: entendido, protegeremos sus depósitos, así que esté tranquila. Me levanté de mala gana. Sabía que no podía seguir huyendo. Era el momento de enfrentarme directamente a mi marido. Acompañada por Lorena, me dirigí al banco. Emilio, furioso, había sido trasladado a una habitación aparte. Y al dar nuestros nombres en la recepción, nos dirigieron allí. Al vernos, Emilio se levantó y exclamó: «Oye, ¿dónde estabas ayer? Y ni siquiera contestaste al teléfono, dejándome en un aprieto. Date prisa y dame el dinero o haz el pago ya». Emilio, con su actitud arrogante, me gritaba. Los empleados del banco también se escandalizaron e intentaron calmarle. ¿Cómo no iba a estar avergonzado, causando problemas también a los demás? Lorena se disculpó con el personal del banco y pidió un momento para llevarse a su padre. Al oír su conversación, tomé la palabra. «No, ¿qué derecho tienes a decir esas cosas?» «¿Qué? Soy tu marido. ¿No puedes escuchar lo que digo?»
Le fulminé con la mirada, que seguía insistiendo en su retórica habitual. Tú fuiste quien dejó los papeles del divorcio. ¿Te acuerdas? Los presenté inmediatamente. Ahora somos extraños. No tienes derecho a retirar dinero de mi cuenta. Al oír mis palabras, se puso rojo de ira. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? ¿Quién está siendo poco razonable aquí? He oído que has pedido dinero prestado. Nunca me habías mencionado tales deudas. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Cómo has...? En ese momento, se puso pálido. Entonces su teléfono empezó a sonar de nuevo. Seguramente era una llamada para exigirle el pago. Ni siquiera intenta contestar. Suspiro al ver a mi lamentable exmarido. «Tu teléfono está sonando, ¿no vas a contestarlo?», replicó con brusquedad. «Estoy a punto», y en cuanto se puso el teléfono en la oreja, se oyó una voz desde el otro extremo. «Emilio, ¿cuándo vas a devolver el dinero?». ¿Puedes esperar un poco más? Ahora mismo estoy en el banco», murmuró Emilio, pero la persona al otro lado no lo toleraba. «¿Ah, sí? Será mejor que se dé prisa, o los intereses aumentarán. Por favor, hágase cargo». La llamada terminó y todos nos quedamos sin habla. Emilio no podía ni levantar la cabeza. Lorena y yo suspiramos. «De todos modos, al personal del banco le molesta quedarse aquí, así que volvamos a casa de momento», sugirió Lorena. «Retira el dinero y luego me iré a casa». Emilio se mostró testarudo, pero al final no pudo retirar dinero y se sintió abatido. «Venga, nos vamos a casa». Con la insistencia de Lorena, por fin movió su pesado cuerpo y nos siguió a regañadientes. «¡Qué patético! ¿Por qué te has endeudado? ¿A quién le has pedido prestado?», le increpó mi hija en el coche. Emilio empezó a hablar en voz baja. Después de cumplir los 40, le disgustaba llegar a casa y tener que discutir sobre los cuidados. Para matar el tiempo después del trabajo, empezó a ir a casinos. Se hizo adicto y continuó incluso después de jubilarse, ocultándomelo. Yo le daba la lata con el dinero y, si admitía que era por el juego, le daba más lata. Quería hacer lo que le diera la gana sin que nadie se quejara, sobre todo después de jubilarse. Había veces que ganaba y gestionaba las finanzas con ese dinero, pero al final empezó a pedir dinero prestado. La razón por la que miraba el teléfono tan a menudo era, al parecer, los frecuentes mensajes sobre el reembolso. Pensé que no tendría una aventura, pero esto era mucho peor. No puedo creerlo, es vergonzoso decir que es mi padre. Lorena estaba realmente disgustada y frustrada por las acciones de Emilio. Yo sentía lo mismo. «¿Cuánto es?». ¿Uno tú? $1,000, inquirió Lorena. Entonces Emilio, aparentemente enfurecido, alzó la voz. «Son $100,000, no es posible que sean solo $1,000. ¿Qué tratas de justificar ahora, viejo tonto? ¿Qué se supone que tenemos que hacer?». Yo tampoco tenía ni idea. Finalmente, Lorena perdió la paciencia, y con razón. Una deuda de $100,000. No solo es inexcusable crear semejante deuda para una familia, sino que además preguntó por mis ahorros, pensando que después de divorciarse y pagar la deuda, podría utilizar libremente los $300,000 restantes sin ninguna objeción por mi parte. Fui un insensato. «Pido disculpas», dijo Emilio, disculpándose. «Pero no hay remedio para una insensatez tan grande. Una disculpa ahora no cambia nada. Somos extraños. No te conozco. Eso es todo», dije después de llegar a casa. Recogí mis cosas. Emilio me seguía como una sombra. «Te pido disculpas de verdad, por favor, no te vayas, no me abandones». Pero era él quien inicialmente pretendía abandonarme. «Si hubieras conseguido huir con mis $400,000 como habías planeado, ¿qué pensabas que me pasaría?». Se quedó sin palabras ante eso, prueba de que no me había tenido en cuenta en absoluto. No tenía intención de ayudarle. ¿Adiós? La venta de esta casa debería cubrir el pago de la deuda, al menos. Buena suerte, continuó suplicando desesperadamente. Pero sus palabras no llegaron a mí. Me asusté un poco por mi falta de empatía hacia él, pero entonces mis palabras tampoco le llegaron. Es lo mismo para los dos. Volví a casa de mi hija en su coche, cortando por fin los lazos con aquel patético hombre y empezando una nueva vida.
Más tarde, vino a verme un abogado llamado Pepe, contratado por Emilio con el pretexto de discutir la división de bienes tras el divorcio. ¡Qué tonto! En vez de gastar dinero en un abogado, debería haber vendido la casa tranquilamente. Pepe compartía la pretensión de Emilio de repartirse los $400,000 y la deuda, pero eso nunca iba a ocurrir. La deuda la contrajo él solo y en secreto. No tengo ninguna obligación de asumirla. Incluso Pepe parecía exasperado, diciendo, «Sí se lo expliqué claramente». Mi marido no me había escuchado, como de costumbre. Sobre los $400,000 en ahorros, es dinero que ahorré e invertí antes de casarme. Puede que haya utilizado una parte para la educación y los gastos de manutención de los niños, pero no es un bien común. Es mi dinero. Los registros de las transacciones bancarias son la prueba. Me aseguré de transmitirlo. Sobre el dinero, Pepe preguntó, ¿no hay bienes comunes? Quizá haya unos $55,000 en ahorros, pero lo más importante es que la casa que construimos después de casarnos podría contar, ya que vivíamos allí con mis suegros. Era una casa grande porque vivíamos con ellos, y la hipoteca era toda una carga. Entonces la casa se dividiría, comentó Pepe con una sonrisa irónica. Le dediqué a Pepe mi mejor sonrisa y le dije, gracias por tu comprensión. Al final, la casa se vendió y yo recibí la mitad de los beneficios como parte de la división de bienes. Le dije que vendiera la casa y pagara la deuda. No quería dejarles deudas a los niños cuando él ya no estuviera. Honestamente, no había planeado tomar ningún dinero de la venta de la casa, pero fue su avaricia la que llevó a esto. No debería haber sugerido dividir los bienes, simplemente seguí los procedimientos adecuados como él deseaba. Tanto mi hija como mi hijo se rieron a carcajadas al oír la historia. La deuda de $100,000 incluía unos intereses exorbitantes, así que, con la intervención del abogado, Emilio consiguió pagarla. Pero no sé qué fue de él después de perder su casa, sus ahorros y su familia. Pero mientras no quede ninguna deuda pendiente, no me importa. Nada bueno sale de asociarse con una persona así. Mi hijo también decidió cortar lazos con él. Una decisión sensata, creo. Ahora está alquilando un apartamento y trabajando de día. Espero que se dé cuenta de que es la consecuencia de sus actos y haga lo que pueda. Mi hija me propuso entonces que me fuera a vivir con ella. Estoy feliz de pasar mis días con mis nietos y mi hija. Su marido es amable y se interesa por las inversiones que yo hacía, lo que da pie a muchas conversaciones. Después de vivir en un entorno donde las quejas eran la norma, esto me parece el paraíso. Si hubo algo bueno en casarme con mi marido, fue ser bendecida con mi hijo y mi hija. Saber que ahora viven felices me hace sentir que todos mis esfuerzos merecieron la pena. Ahora me toca a mí. Nunca es tarde para cambiar de vida. Quiero compensar el pasado y vivir feliz el resto de mi vida.